Hola, querido espectador, te deseo un excelente disfrute de esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El vuelo que no tomé. Hola, mi nombre es Mateo, tengo 27 años y vivo en Valencia. Trabajo como diseñador gráfico en una pequeña agencia que me mantiene ocupado casi todo el día. Mi vida es bastante simple. Trabajo, gimnasio, casa, repetir. Hace poco salí de una relación que me dejó más preguntas que respuestas, y tal vez por eso decidí hacer este viaje, para despejar la cabeza y cambiar de aire. Ese día llegaba tarde al aeropuerto. El taxi se atascó en el tráfico, mi mochila estaba mal cerrada y el móvil no dejaba de vibrar con mensajes del trabajo. Corría por la terminal mirando las pantallas, sintiendo ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que todo va contra el reloj. En la fila del control de seguridad, sin darme cuenta, choqué con alguien. Escuché un «hey» y vi como un vaso de café casi se caía al suelo. Me agaché de inmediato para ayudar, pidiendo perdón una y otra vez. Fue entonces cuando la miré a los ojos por primera vez. Se llamaba María. Tenía 25 años, una sonrisa tranquila y una mirada que no parecía tener prisa, aunque estábamos en medio del caos del aeropuerto. Nos reímos de la situación y empezamos a hablar como si nos conociéramos de antes. Me preguntó a dónde volaba. Le conté que iba a Madrid por trabajo. Ella me dijo que no viajaba ese día, que solo había ido a despedir a una amiga. La fila avanzaba, pero nuestra conversación avanzaba más rápido. Hablamos de música, de ciudades que queríamos conocer, de lo cansado que era vivir siempre con un plan en la cabeza. Por un momento olvidé el reloj, olvidé el vuelo, olvidé todo. De pronto, por los altavoces, escuché mi nombre y el número del vuelo. La voz anunciaba el cierre de la puerta de embarque. Sentí el golpe de realidad en el pecho. Miré el pasillo largo que me separaba de la puerta, luego volví a mirarla a ella. María inclinó un poco la cabeza y sonrió. Con una naturalidad que todavía no puedo explicar, me dijo, mis amigos y yo vamos de picnic al parque de aquí cerca. Si ya perdiste el vuelo, ¿te unes? Me quedé en silencio. Mi vida entera parecía estar de un lado y esa invitación del otro. Respiré hondo, miré la pantalla una vez más. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí no correr. Episodio 2. Un día prestado a la vida. Caminamos juntos fuera del aeropuerto, todavía con mi mochila al hombro y la sensación extraña de haber dejado algo importante atrás. María hablaba con entusiasmo, como si esta decisión improvisada fuera lo más natural del mundo. Tomamos un autobús corto y luego seguimos a pie hasta un parque amplio, lleno de árboles y gente sentada sobre mantas de colores. Sus amigos ya estaban allí. Me presentaron como el chico que perdió su vuelo, y todos rieron sin juzgarme. Me ofrecieron comida, una bebida fría, un lugar para sentarme. Al principio me sentí fuera de lugar, como si hubiera entrado por error en una escena que no me pertenecía. Pero poco a poco el ambiente me fue envolviendo. María se sentó a mi lado. Me preguntó por mi trabajo, por cómo era mi vida en Valencia. Le hablé de mis días frente al ordenador, de los clientes que siempre quieren cambios de último minuto, de cómo a veces siento que los meses pasan sin dejar huella. Ella escuchaba con atención real, sin mirar el móvil, sin interrumpir. Luego fue mi turno de escuchar. Me contó que había terminado la universidad hacía poco y que no estaba segura de qué camino tomar. Tenía una oferta para mudarse a otra ciudad, pero también el miedo de dejar atrás todo lo que conocía. Dijo que le aterraba despertarse un día y sentir que había vivido la vida que otros esperaban de ella, no la que ella había elegido. Mientras hablábamos, sus amigos jugaban a lanzar una pelota, ponían música en un altavoz pequeño, reían sin preocuparse por el tiempo. Me di cuenta de que llevaba horas sin pensar en el trabajo, en mi jefe, en los correos pendientes. Solo estaba ahí, en ese momento, respirando aire caliente y escuchando su voz. Cuando el sol empezó a bajar, el parque se tiñó de tonos naranjas y dorados. Caminamos un poco alejados del grupo. María se detuvo y miró el cielo, como si quisiera guardar ese instante en la memoria. Me dijo que a veces los días más importantes no se planean, que simplemente suceden cuando te permites no tener control de todo. Sentí que esas palabras también eran para mí. Antes de despedirnos, intercambiamos números. Me dijo que esperaba no ser solo una historia rara que le contaría a sus amigos. Yo le respondí que esperaba no haber perdido solo un vuelo, sino haber ganado algo más. Esa noche, al volver a casa, su nombre apareció en la pantalla de mi móvil. Sonreí sin darme cuenta, y supe que ese día prestado a la vida todavía no había terminado. Episodio 3. Lo que no se dice. Los días después del picnic se llenaron de pequeños rituales.
Mensajes por la mañana, cafés improvisados por la tarde, caminatas largas cuando la ciudad empezaba a quedarse en silencio. Sentía que mi rutina en Valencia se estaba reescribiendo sin que yo lo notara del todo. María y yo hablábamos de todo. De mi infancia cerca del mar, de su abuela que le enseñó a cocinar, de los lugares que queríamos conocer algún día. A veces nos quedábamos sentados en un banco, mirando pasar a la gente, inventando historias sobre desconocidos solo para reírnos un poco más. Pero había algo que no terminaba de encajar. Cada vez que la conversación se volvía más profunda, María cambiaba de tema con una sonrisa suave. Si yo mencionaba el futuro, ella miraba su taza de café. Si hablaba de planes, respondía con algo sobre el presente. No era rechazo, era más bien una distancia cuidadosa. Una noche caminábamos por una calle iluminada por farolas antiguas. El aire era fresco y el sonido de nuestros pasos marcaba el ritmo de la conversación. Me detuve y le pregunté directamente si pasaba algo. María respiró hondo, como si llevara tiempo buscando el momento para decirlo. Me confesó que había recibido una propuesta para trabajar en otra ciudad. No era seguro todavía, pero era una oportunidad grande, de esas que aparecen pocas veces en la vida. Dijo que no sabía si aceptarla, porque significaba dejar a su familia, a sus amigos y también a mí, justo cuando algo empezaba a crecer entre nosotros. Sentí un peso en el pecho que no supe disimular. Yo había perdido un vuelo por casualidad, pero ahora parecía que el tiempo nos estaba empujando en direcciones distintas. Le dije que entendía su miedo, aunque en realidad lo que sentía era el mío. Seguimos caminando en silencio unos metros más. María tomó mi mano por un momento y luego la soltó, como si no quisiera prometer algo que no sabía si podría cumplir. Me miró y me dijo que no quería que yo fuera solo una historia bonita antes de una despedida. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama con el móvil en la mano, leyendo nuestros mensajes desde el primer día. Me di cuenta de que me estaba enamorando de alguien que tal vez no se quedaría. Y por primera vez desde que la conocí, sentí que aquel vuelo que perdí en el aeropuerto no había sido el único que estaba a punto de perder. Episodio 4. La decisión de María. Los días siguientes se sintieron más cortos, como si el tiempo hubiera decidido correr más rápido sin avisarnos. María me escribió una mañana temprano. Su mensaje era simple, pero lo entendí todo con solo leerlo. La confirmación había llegado. Tenía que mudarse en 2 semanas. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro. Ella llegó con el cabello recogido y una expresión que mezclaba emoción y miedo. Pedimos lo de siempre, pero ninguno de los dos tocó la taza. Hablamos sin rodeos, por primera vez desde que nos conocimos. María me dijo que no quería que yo le prometiera nada, que no buscaba palabras grandes ni planes a largo plazo que el tiempo pudiera romper. Solo quería honestidad. Yo le respondí que lo único que sabía con certeza era que mi vida se sentía diferente desde el día del aeropuerto. La conversación subió de tono, no por enojo, sino por la presión de lo que no queríamos perder. Ella decía que tenía que pensar en su futuro. Yo decía que a veces el futuro empieza con una persona. Nos quedamos en silencio, escuchando el ruido de la calle entrar por la puerta abierta. Esa tarde caminamos sin rumbo fijo. Pasamos por lugares que ya se habían vuelto nuestros en tan poco tiempo. El banco del parque, la esquina donde comprábamos café, la librería donde nos refugiábamos del calor. Cada sitio parecía una despedida anticipada. María tomó mi mano con fuerza, como si quisiera grabar ese contacto en la memoria. Me dijo que le daba miedo irse pensando en lo que dejaba atrás. Yo le confesé que me daba miedo quedarme imaginando lo que podría haber sido. Cuando empezó a anochecer, nos detuvimos frente al río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. No dijimos nada durante varios minutos. No hacía falta. Sabíamos que una decisión se acercaba, y que no importaba cuál tomara María, algo entre nosotros iba a cambiar para siempre. Esa noche, al despedirnos, no hubo promesas. Solo un abrazo largo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Episodio 4. Episodio 5. El vuelo correcto. Llegamos al aeropuerto juntos, como si el tiempo hubiera cerrado un círculo que empezó el día que la conocí. Esta vez no corría. Caminaba despacio, con la maleta de María rodando a su lado y un nudo en la garganta que no se iba. El lugar estaba lleno de voces, anuncios por los altavoces y despedidas que no nos pertenecían, pero que sentía como propias. Nos sentamos frente a la puerta de embarque. María miraba su billete una y otra vez, como si todavía pudiera cambiar algo con solo mirarlo. Hablamos sin filtros, sin protegernos. Le dije que no sabía qué iba a pasar mañana, pero que sí sabía lo que sentía en ese momento.
que aquel encuentro en la fila del control de seguridad había cambiado la forma en que veía mi propia vida. María me confesó que nunca pensó que una invitación improvisada a un picnic la llevaría a sentir algo tan fuerte por alguien que apareció de la nada. Dijo que no quería subir al avión pensando que había huido de algo en lugar de avanzar hacia algo nuevo. El anuncio de su vuelo sonó. Se puso de pie, respiró hondo y me miró a los ojos. No hubo drama, no hubo lágrimas. Solo una verdad simple entre los dos. Me dijo que necesitaba irse para descubrir quién era, pero que no quería que nuestra historia terminara ahí. Que no sabía cómo ni cuándo, pero quería que siguiéramos en contacto, sin promesas imposibles, sin cadenas. La abracé. Sentí su corazón latiendo rápido contra el mío. La vi caminar hacia la puerta de embarque y girarse una última vez para sonreírme. Me quedé solo frente a la pista, viendo despegar el avión que la llevaba lejos. Entendí que no todos los vuelos que cambian tu vida son los que tomas. Algunos son los que te enseñan a quedarte, a sentir y a esperar sin saber qué vendrá después. Episodio 5. El vuelo correcto. Volvimos al aeropuerto una semana después, pero esta vez no fue por casualidad. Yo la acompañaba con su maleta en una mano y el teléfono en la otra, como si en cualquier momento alguien fuera a llamarnos para decir que todo era un error. María caminaba en silencio, mirando el suelo, respirando hondo cada pocos pasos. Nos sentamos frente a la puerta de embarque, el mismo lugar donde yo había decidido no subir a un avión. Ahora era ella quien tenía que hacerlo. Le pregunté si estaba segura. María me miró sin dudar. Me dijo que sí, que tenía miedo, pero que no quería vivir preguntándose qué habría pasado si no se iba. Luego tomó mi mano y añadió algo que me dejó sin palabras, que conocerme le había enseñado que podía construir algo real, incluso lejos. Hablamos de lo que habíamos sido en tan poco tiempo, de las caminatas nocturnas, del picnic, de los mensajes que empezaban con cualquier excusa solo para no dejar de hablarnos. Le dije que no iba a seguirla, que mi vida estaba en Valencia, mi trabajo, mi familia, mi mundo. Y lo entendió. Sonrió con tristeza, pero con respeto. El altavoz anunció su vuelo. María se levantó, me abrazó fuerte y me dijo que no quería despedidas largas, que prefería recordar ese momento como el inicio de algo que terminó bien, no como una promesa que podía romperse. Me dio un beso en la mejilla, simple, sincero, sin dramatismo. La vi caminar hacia la fila, entregar su billete y desaparecer por la puerta. Me quedé ahí unos minutos más, mirando la pista vacía. Saqué el móvil, abrí nuestra conversación y escribí un último mensaje. Gracias por el vuelo que no tomé. Ella respondió antes de despegar. Gracias por el que me ayudaste a tomar. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí del aeropuerto. Volví a mi vida, a mi trabajo, a mis días en Valencia, pero ya no era el mismo. Entendí que algunas personas no llegan para quedarse, sino para mostrarte que tu vida puede ser distinta. Y así terminó nuestra historia. Sin promesas, sin reencuentros, sin finales abiertos. Solo dos caminos que se cruzaron en el momento exacto y siguieron adelante, cada uno hacia su propio destino. The End.